La palabra que vamos a compartir hoy está en el Evangelio de San Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 1 al 11. Estoy con unos lentes diferentes, quizás tenga alguna dificultad para leer, les pido disculpas, pero vamos a poner lo mejor de nosotros para que todos lo que el Señor ha preparado para hoy se cumpla. Amén. Dice la palabra de Dios así, la pesca milagrosa. Acá vamos a ver algo que sucede estando Jesús, y si miramos un poquito más para atrás, vemos que Jesús recién había empezado su ministerio, vendía haciendo milagros, sanidades. Dice que había un hombre que tenía un espíritu inmundo y Jesús lo liberó, que llegó a la casa de Simón, que luego lo vamos a conocer como Pedro, y su suegra estaba enferma y Jesús oró, y la suegra de Pedro, de Simón en ese entonces todavía, se sanó, y dice que ella enseguida le servía. Te estoy parafraseando lo que dice en el capítulo anterior, más para informarte, para que tengamos el contexto de lo que estamos hablando. Luego Jesús empieza a recorrer Galilea predicando la palabra de Dios. Y bueno, dice aquí el pasaje del cual nosotros vamos a comenzar, que tiene un título, te decía, la pesca milagrosa. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, el que te comentaba recién, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Es un pasaje que lo hemos compartido en otra oportunidad y es conocido. Y el Señor está tratando mi vida, ministrando mi vida con esta palabra. Hace unos días yo les compartía y les invitaba que estaba el apóstol aquí en Uruguay y en la iglesia del Shaddai, y fuimos, y la palabra que él me soltó de Dios a mi vida fue esta: boga mar adentro, allí está la pesca milagrosa. Entonces, entendiendo un poquito, entrando más en el pasaje que estábamos leyendo, vemos entonces que Jesús estaba predicando y había llegado al lago de Genesaret, ¿sí? Y había mucha gente, dice, que se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios.
Y dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eso sucede cuando, luego de una jornada de ir mar adentro, de pescar o de salir a pescar, es la tarea que hacen los pescadores. Pero vimos más adelante y entendemos que si ya estaban lavando las redes es que la pesca no había sido nada buena. Y entrando Jesús, acá nos relata la palabra, en una de aquellas barcas, la que era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí yo me detuve en algunas palabras que fueron las que me resonaron, las que me llevaron a buscarla. Y rogar, busqué el significado, es pedir, solicitar a alguien con necesidad, con mucha necesidad, es suplicar, eso es rogar. Y Jesús le ruega a Simón que se sube a la barca de Simón y le ruega que la aparte un poco, como dice, le rogó que la aparte de tierra un poco, que la aleje de la tierra un poco, del lugar, o sea, que la aleje de la orilla. Entonces, y que se sentó y enseñaba desde allí. Él estaba entonces ante un grupo de gente muy grande, acá habla de multitud, que estaba esperando que Jesús compartiera la palabra de Dios. Y Jesús toma una de las barcas y le pide que la aparte de la orilla. Allí estaban todos ellos. Jesús buscaba también algo que es importante de saber, que no tienen toda la tecnología que tenemos acá, ¿no? Yo tengo micrófono, tenemos luz, tenemos todo. Él tenía que hablar a mucha gente y digamos, el lugar perfecto era ese, tomar como un teatro, ¿viste? Él se retiraba y hacia todos ellos se hablaba. Y era el lugar perfecto, la acústica para que la palabra de Jesús llegara a esa multitud. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? O sea que tenía un porqué, pero también nosotros entendemos que hay algo más. Lo que Jesús, lo que Dios quiere entregar a ti y a mí, es algo que necesita que nosotros estemos lejos de distracciones, alejados de los afanes, de todo lo que nos pueda distorsionar. Entonces, el apartarse de la orilla implica no estar en ese lugar que es un lugar, y podemos decir que es seguro, que es una zona de confort, es un lugar donde yo piso firme, ¿verdad? No es lo mismo que estar mar adentro. Y lo otro que le dice Jesús, luego de predicar la palabra, luego de enseñarles, es que bogue mar adentro. La barca, no te lo dije, representa tu vida y mi vida. Apartar la barca de la orilla es apartar tu vida, la mía, de las limitaciones, te decía. De ese lugar donde nosotros podemos estar con miedos, podemos tener necesidades sin poder alcanzar y tener esa seguridad. Esa seguridad que muchas veces hace que nosotros nos quedemos quietos, que no avancemos, lo que podemos llamar, creo que te lo dije, esas zonas de confort, ese lugar conocido. Y Jesús aquí estamos viendo que le está diciendo, boga mar adentro, está queriendo llevar a Pedro, y también vemos cómo le habla a la multitud, de un lugar conocido a un lugar a lo desconocido. Eso quiere hacer hoy Dios contigo y conmigo, que entendamos que en nuestra vida, en los lugares donde nosotros nos sentimos muy seguritos, muy
no es exactamente donde nosotros vamos a poder encontrarle a Él. Él nos va a llevar de lo conocido y seguro a lo desconocido. La barca, te decía, es tu vida, la mía. Entonces, entendiendo todo este escenario perfecto, donde Jesús compartía su palabra, donde la gente recibía lo que había ido a buscar, Él se alejaba de la multitud para hablarles, para que lo oyeran. Y muchas veces, me hacía entender el Señor, nuestras oraciones son quizás como la de esta gente que estaban cerca de allí, de la orilla. Oraciones que no van más a lo profundo, no van tanto a esa búsqueda de mayor intimidad con el Señor. Nos quedamos allí y nos conformamos. El bogar mar adentro habla de una tarea, de un trabajo. ¿Sabes? Que entendía que es buscando, ¿no? Bogar es conducir remando. Y sabemos que el remar requiere de un esfuerzo, ¿verdad? De una acción. Pero está queriendo decir acá que tiene que ser una acción con dirección. O sea, conduce remando en la dirección que yo te digo, Pedro. Conduce remando en la dirección que yo te digo. Porque aquí en la orilla no vas a encontrar lo que estás necesitando. Pedro había tenido una pesca, Simón, Pedro había tenido una pesca infructuosa. No había logrado. Y hace que él vuelva a hacerlo, lo vimos aquí en la palabra, que él vuelva a intentarlo. Y me hacía entender el Señor que muchas veces nosotros estamos tan afanados, tan cargados, tan ansiosos, tan fatigados por tantas cosas que no vamos a esa profundidad que el Señor quiere llevarnos, como le está diciendo a Pedro. Pedro también estaba cansado y fatigado porque había tenido toda una jornada de pesca y había sido infructuosa. Y me hacía acordar esto de ese afán, de la fatiga, a cuando el Señor le dijo a Marta y a María. ¿Se acuerdan que Jesús fue a casa de Lázaro y estaban Marta y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar a Jesús, y Marta iba y venía con todo lo que tenía que hacer para servir al Señor, ¿verdad? Estaba afanada, estaba sirviendo, pero de una manera afanada, cansada, y el Señor le dice, ella le dice al Señor, Maestro, ¿no tienes en cuenta, no tienes cuidado de que mi hermana no me ayuda y yo estoy sola con todo? Y el Señor le dice, ay Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la buena parte. María dejó todo. María se desentendió de todo. Las dos estaban juntas en el mismo lugar. Marta y María. Te estoy trayendo otro pasaje bíblico, no te quiero confundir. Pero lo que te quiero mostrar es que si nosotros estamos en lugares donde la aflicción, donde yo no logro apartarme de todo eso que me tiene, valga la repetida palabra, afanado, que me tiene afligido, que me tiene fatigado en mi vida, en la rutina diaria, si yo no logro despojarme de eso, yo me pierdo la buena parte. Y eso entendía que a través de este bogar mar adentro que Jesús le indica a Pedro, estaba logrando, estaba llevándolo a Pedro a un lugar que Pedro sí conocía, pero que Pedro ya sabía que no iba a conseguir nada porque ya había estado. Pero que le dice Pedro, en tu palabra iré, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, vio el milagro. Resulta que empezaron a pescar en abundancia. Así es cuando nosotros buscamos, no en lo conocido, no en eso rápido y de poco profundidad a Jesús.
Hoy la palabra te está diciendo que nosotros debemos ir a aguas más profundas. Y hablamos de aguas porque sabemos que la Biblia habla del Espíritu Santo como de aguas. Y el Espíritu Santo de Dios es el que hace en nosotros la obra redentora, la obra purificadora, la obra que Jesús dijo que haría en cada uno de nosotros. Y de esta manera, así como vemos que María se despojó, Pedro se despojó de todo ese cansancio, de toda esa fatiga y obró conforme a la palabra que Jesús le dijo. Y Simón bogó mar adentro. Y ahí fue que vio lo sobrenatural. Ahí cuando fue en una búsqueda con Jesús en su barca, Jesús acompañando la palabra que había dado, estando allí con Pedro, así como Jesús está en tu barca, en tu vida y en la mía, y acompaña nuestro andar, y respalda su palabra en nuestra vida. Es que nosotros debemos despojarnos de todo aquello que impide de ese estar en la orilla. En la orilla yo me mojo los piecitos. En la orilla yo puedo estar, como te decía, seguro. Pero el bogar mar adentro implica confiar en él. Es remar. Y el remar, te vuelvo a repetir, es trabajo, es tarea. Hoy me encontraba buscando y preparando esta palabra. Es realmente un momento en que tuve que atravesar muchas situaciones que en mi vida que se han estado interponiendo, que me han afanado, que me han puesto ansiosa, que me han puesto en una condición en la cual no podía acceder a lo que el Señor sí tenía para mí. Pedro, cuando obedeció la palabra de Dios, accedió a aquello sobrenatural. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros vamos a lo profundo, vamos a ese lugar desconocido, y que es un lugar que vamos progresivamente, allí nos vamos despojando de los miedos, nos vamos despojando de la incredulidad, nos vamos despojando de culpa, nos vamos despojando de ansiedades y vamos conociéndolo más a Él y vamos conociéndonos más a nosotros. Cuando Pedro vio el obrar de Jesús, dice que cayó de rodillas ante Jesús en el versículo 8, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo te digo que cuando en esta palabra hoy oraba buscando el mensaje del Señor, el Señor me permitió ver mi condición en muchas áreas. Y en esa condición podía reconocer que era necesario despojarme, que era necesario quitarlas. Y fue remando, ¿eh? Como te decía, hoy era una conducción remando, bogando más a la presencia de Dios, bogando más en la búsqueda de la revelación y el entendimiento de su palabra, que yo podía realmente ir viendo mi verdadera condición, así como Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y en este limpiarse, mientras que vamos entrando en esas profundidades, vamos despojándonos, como te decía, de temores, ansiedades. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué condiciones podés en este momento entender a través de la palabra de Dios que pueden estar haciendo que permanezcas en un lugar en el cual viniste como la multitud, escuchaste la palabra de Dios y todo bien, pero no como hizo con Pedro, que lo llevó mar adentro? Y mar adentro es ir con él, alejado de toda esa multitud, alejado de los afanes, alejado de las ansiedades. Y en la medida que vas entrando más y más de su presencia, te vas despojando de ti. Va empezando a ver más de él, pero hay una conciencia tal que solamente en su presencia nosotros podemos
renunciar para que Él haga. Es necesario que yo me vacíe de lo que hay en mí, de mí, para que pueda recibir lo que hay lo que de Él necesito. Amén. Entonces, en ese transitar, en ese conducirse remando, en ese bogar a esas profundidades, es que nosotros vamos entendiendo que los afanes, ¿qué son los afanes en nuestra vida? Y lo que trae consigo. Trae un abatimiento, trae un desánimo, trae apatía. Pero si yo puedo ir identificando que en mí hay ego, hay orgullo, hay temores, en esas profundidades Él puede obrar. Lo que vivió Pedro con Jesús en esa barca cambió la vida de Pedro. Trajo una convicción a la vida de Pedro que hasta ese momento él no la tenía. Entendía cómo el Señor habla en nuestra vida. Por la obediencia de uno, hubieron muchos que creyeron en Jesús y le siguieron. Porque dice la palabra aquí en el versículo 9, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, hablábamos de Pedro, de Simón Pedro, y de todos los que estaban con él. Todos los que estaban con Pedro, y acá con Simón Pedro, acá dice, en el 10, dice, y asimismo se apoderó también de Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, que por tu obediencia, por mi obediencia a la palabra de Dios, muchos que nos rodean van a ser afectados. Por tu obediencia a la palabra de Dios, hoy, de tomarla y recibirla, porque así como Jesús le dijo a Pedro en ese momento, vos vas mar adentro, Simón, para pescar, para algo es que el Señor nos hace ir, para aquello que necesitaba Pedro. Pedro necesitaba la pesca, vivía de eso, y había sido un día infructuoso. Pero cuando Jesús se mete en la barca de Pedro, cuando Jesús se mete en tu vida, cuando Jesús, la barca, dijimos, es la vida, aquello imposible, aquello que en tus fuerzas, aquello que con tus capacidades y en las mías no hemos podido alcanzar, en obediencia a la palabra de Dios, bajo la dirección de la palabra soltada por Jesús, eso que es necesario para tu vida y para mi vida es alcanzado en lo íntimo, en las profundidades, no en la orilla. Es necesario meterse más y más y más. En la orilla vos tenés el piso firme. Si das unos pasos, está firme todavía. Pero ya el agua te empieza a hacer con una fuerza contraria, ¿no? Y si te vas metiendo más y más y más hasta los lomos, el agua ya no tenés la libertad de movimiento que tenías. Ya el entorno ese contexto tiene una repercusión en tu vida y en la mía. Ya tú estás más limitado. Y así es cuando yo voy a la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay que trabajar, hay que remar, hay que conducir remando, hay que bogar. Y eso tuve que hacer hoy en la mañana, porque clamaba a Dios, yo sabía que había algo más, o sabía que había algo que tenía que despojarme, porque en la medida que le vamos buscando, la luz se hace más intensa y vemos mucho más nuestra condición. Lo hemos compartido muchas veces. Y aquí cuando todo esto pasa, que Pedro es afectado, y los que estaban alrededor de Pedro también, así como todos los que están alrededor tuyo, es imposible que las personas que nos rodean, si nosotros estamos con Jesús en la barca, bogando mar adentro, conduciéndonos, remando, trabajando, esforzándonos, pero no tus fuerzas,
sino en disposición. No me quedo en la orilla, voy más, camino un poco más, camino un poco más, voy más a lo profundo. Para algo, mira lo que sucede, lo leímos recién. Los que estaban con él también fueron afectados y Jesús le dijo a Simón, no temas. Nos da miedo, ¿sabes? Yo puedo reconocer que me ha dado a veces miedo, temor, el ir más a lo desconocido, en lo espiritual, en ir más, salir de la religiosidad, salir de todo eso que ya tengo conocido, a lo desconocido. Pero si ese ir a Él es para algo, es para ver la gloria de Dios, es para alcanzar aquello que Jesús en la cruz conquistó para tu vida y para todo aquel que en Él cree. Dice, si crees, verás la gloria de Dios, dice la palabra. Y Pedro creyó en la palabra de Dios y vio su gloria, vio la pesca milagrosa. Así se llama este pasaje. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Para algo fue que pasó todo esto. Para el propósito que había con la vida de Pedro y de todos los que fueron afectados. La multitud recibió la palabra de Dios, ¿sí? Pero Pedro, el llamado. Pedro, la revelación del Hijo de Dios. Simón Pedro encontró el propósito de su vida. Dice en el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, o sea que todavía estaban en alta mar, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, dejándolo todo, despojándose del afán, de la fatiga, de todo eso que nos ocupa. Y quiero que me entiendas bien, porque yo trabajo, y a veces también trabajo hasta 10, 11 horas, y sirvo al Señor, y atiendo otras cosas. Pero cuando te hablo de despojarte de todo, es de despojarnos de todo lo que nos limita, lo que nos hace estar en un lugar que conocemos, en un lugar seguro, en esa zona de confort, en eso que la fatiga diaria nos impide muchas veces acceder, que es a las profundidades. Por eso te hablé de Marta y de María, un pasaje que hemos compartido, cuando Jesús estaba con ellas y la actitud de Marta y la actitud de María. ¿Te ves vos? Yo me he visto así, afanada y turbada como María, haciendo muchas cosas, y quizás en el nombre del Señor, porque Marta estaba queriendo agasajar y servir a Jesús. Pero María tomó la buena parte, la que no le sería quitada. Pedro, a pesar de que estaba cansado de haber estado todo el día, porque dice que ya estaban, las barcas habían llegado a la orilla y estaban limpiando las redes, o sea, se había terminado una jornada que, como dijimos, había sido frustrada. Pero aún, en medio de esa fatiga, en medio de esos afanes que tenía quizás el día de Pedro, aún faltaba lo mejor, ir a bogar mar adentro, con Jesús en su barca. Jesús está en nuestra barca. Y quizás todos vivimos tiempos como estos, en los cuales hay mucha confusión, mucha distorsión, y es necesario batallar. Es necesario meternos en las profundidades, o sea, buscar más de la presencia de Dios, buscar más en su palabra,
buscar más de lo que Dios quiere para nuestra vida. Obedecerle como hizo Pedro, porque vas a ser afectado tú y todos los que te rodean. Los demás vivieron también lo que Pedro, lo que uno obedeció. Si hoy Jesús te está hablando, te está diciendo, vamos, Agustín, Bogamar adentro, vamos Camila, vamos Álvaro, vamos Óscar, vamos Carmen, vamos Vivi, vamos Claudia, Bogamar adentro, remá con conducción, esforzarte. El remo es un ejercicio duro, ¿verdad? Porque vas rompiendo, ¿cómo se llama, Agustín? Son dos diferentes, lo que es el mar y lo que es el aire. Vas rompiendo, no me sale la palabra lo que quiero decir, cambiando de estados, cambiando de ámbitos, medios, ahí está. Y es con dirección, ¿sabes? No es de cualquier manera, es con la dirección de su palabra. Entonces yo quiero animarte a que te alejes de la orilla, a que tomes esa distancia necesaria para escuchar su palabra, pero también que bogues mar adentro, que te apartes de todo lo que te pueda distraer, de todo lo que te pueda desenfocar, de los pensamientos, y es rindiéndoselos a él. Es rindiendo y es entendiendo de que hay mucho más. Pedro vivió un momento inolvidable que cambió el rumbo de su vida. Si esta palabra llegó hoy a tu vida como a la mía, quiero decirte que Dios quiere entregarte algo, quiere mostrarte algo que ni siquiera esperamos. Dice la palabra de Dios que lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni ha llegado al corazón de hombre, Dios tiene preparado para sus hijos. Amén. Es un pasaje que da para muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero yo le pido al Espíritu Santo que Él siga obrando a través de su palabra, de la palabra de Dios, en tu vida y en la mía, guiándonos a aquello que el Señor quiere entregarnos, a aquello que el Señor quiere que nosotros nos despojemos, renunciemos, para descansar, para acceder, como hizo Pedro. Amén. Padre, vamos a orar al Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu mensaje, Señor. Quizás, Señor mío, al entendimiento del hombre hay cosas que no quedaron claras, pero tú, Espíritu Santo de Dios, puedes seguir obrando y trayendo revelación, entendimiento, discernimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque si no había esperanza, si había desánimo, Señor mío, hoy tú nos has mostrado a través de tu palabra que nos falta por conocer, que nos falta por indagar, que nos falta por ir más y más en lo profundo contigo, y que allí es donde tú quieres revelarte a nosotros y maravillarnos, Señor mío, con lo que tú quieres hacer, con lo que tú nos quieres dar. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido perdón, Señor mío. E intercedo por cada uno de mis hermanos, por nuestra incredulidad, por nuestra apatía, por nuestra religiosidad, por nuestras miserias, Señor mío, por todos esos afanes, por todas esas ansiedades, por todos esos miedos, Señor mío, que nos limitan a estar en ese lugar. Y te limitamos a ti, Señor. Nuestra lógica te limita a ti, Señor. Cuando tú quieres, Padre amado, romper todo límite, todo aquello que el hombre pueda esperar, porque tú eres un Dios todopoderoso. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por seguir hablándonos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces como quieres. Tú haces como quieres, Señor. Hemos, Señor mío, hoy soltado tu palabra.
Las tinieblas no prevalecerán, Señor mío. Cuando tus hijos hemos dicho, heme aquí, y hemos estado, Señor mío, buscando para que tú hagas con tu pueblo lo que quieres hacer a través de ella en este día. En el nombre de Jesús bendigo cada hogar, cada familia, Padre amado, y que toda carga haya sido quitada y que ya empiece a despojarse. Acordate, mientras vayas buscando, vas a ir rompiendo olas, vas a ir rompiendo tempestades, quizás vas a ir abriéndote camino, vas a ir conduciendo, remando a ese lugar donde la presencia de Dios te va a inundar, donde la presencia de Dios te va a maravillar, donde la presencia de Dios va a traer convicción de que somos pecadores, de que hay cosas que aún no nos hemos despojado y desechado y que son necesarias soltar. Es necesario salir de muchas cosas aún que hemos estado como en lugar firme. Pero el Señor sabe dónde te quiere llevar. Amén. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, los bendigo y que tengan un buen fin de jornada, un buen comienzo de semana y estaremos viéndonos Dios mediante en la próxima reunión.